Ok, bueno. Buenas noches, Dani, Stephanie, María Sí, Belén. ¿Sí? Debería estar en el tráfico. Hola, Lick, buenas noches. Buenas noches, Que en un rato se iba a María cortar. Belén. Buenas noches, De acuerdo. Lick. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fíjate, ya está en reunión. Mira, pues solo copia el enlace y pegalo en cualquier buscador y ahí ya te tira. Perfecto. Katie Bueno, no logra entrar. sí, no, tampoco María Fernanda aquí también está teniendo problemas. Bueno, a veces es el Fabiola más bien la que está teniendo problemas. A veces es el Teams como está instalado, ¿no? Puede que no. Pero si ustedes se han conectado anteriormente a sesiones virtuales con Teams, ustedes dirán si han tenido problemas anteriormente. Ujú. Bueno, ok, bueno, buenas noches, respetando a quienes han entrado en tiempo. Bueno, como esta sesión, como ustedes saben, ¿verdad? La estamos haciendo así por el sábado pasado que no llegué, por la actividad que tenía aquí en Guate con la universidad, de lo que era esta feria presentando la carrera de administración de empresas, o sea, lo que le llaman, ay Dios mío. Bueno, estuvimos aquí de la URL 15. Ya habíamos quedado a reponer la sesión el día de hoy, ¿verdad? Entonces hoy lo que vamos a ver es una presentación que siempre tiene que ver de, de lo que son corrientes económicas, solo que un poco más específico. Bueno, ahorita empezamos, solo permítame, estoy viendo una cosa aquí. Explorar River. Bueno. Ok, bueno, buenas noches. Vamos a ver la presentación. De una vez les digo que este sábado teníamos programado el examen parcial, pero vamos a ver ahora qué pasa con estos últimos acontecimientos, ¿verdad? A ver si no hay algún problema para paso o algo por el estilo del sábado. Pero bueno, lo vamos a ir viendo. De todas maneras, estén ustedes preparadas, ¿verdad? Por cualquier cosa. Y de una vez les digo también de que parte del examen va a ser de que ustedes hagan un análisis económico-político de algún problema de Guate. Les pondría algún problema común que todos manejan y que hagan ustedes un análisis, ¿verdad? Porque lo que al final de cuentas interesa es que puedan hacer ese tipo de análisis. Obviamente no son ustedes economistas ni tampoco son analistas políticos, pues, se entiende. Su enfoque es el trabajo social, pero puede ser algún problema social, pues, que estén más familiarizados a nivel Guatemala o algún problema social político de Guatemala. ¿Ok? Bueno, entonces sí estamos teniendo algún problema aquí, ¿verdad? Sí. ¿Alguna de ustedes me puede hacer el favor de mandar? Bueno, el link ya está mandado al portal. Bueno, vamos aquí.
Solo permítanme, estoy contestando aquí. Bueno, para aquellas de ustedes que no puedan ingresar, voy a grabar la sesión. Sí, la sesión está siendo grabada. ¿Ustedes tuvieron algún programa para ingresar? No, licenciado. No, Lick, Ninguno. viera de que ahorita estuvo bien fácil el acceso. La vez pasada que no sé cómo le hacían nosotros, Lick. A mí sí me costaba, pero ahorita sí estuvo fácil. Tal vez porque están ustedes en casa, ¿no? Con buena señal de internet. ¿Qué puede hacer? Tal vez la señal de las compañeras no está muy bien, no sé, porque sí ingresé todos los correos y aparte de la U, sus correos propios, pero bueno, no sé, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, hablando de los sistemas políticos económicos, algo que ya hemos platicado anteriormente. Ok. ¿De qué? Dicen aquí de llamarlas. ¿Cómo podría llamarlas? Ahí sí no sé. Sí, se les puede llamar por este medio, Lick, así ellos logran entrar. Pero no sé cómo, porque así me hacían a mí la vez pasada, me llamaban y lograba entrar. Bueno, aquí estoy llamando al grupo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Buenas noches, Lili. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Lili. Buenas noches a todo el grupo. Y, y, y vieran que sí ingresé sus dos correos, o sea, no solo el de la U, sino el personal, el que les aparece registrado a todas ustedes, ujú, para que les llegara la invitación en los dos correos. Ujú. Licenciado, Lick, desde y Teams se puede en llamar. la parte de donde dice participantes, hasta abajo aparecen sugerencias. ¿Usted no les puede dar solicitar unirse? Decía yo. Ok, perdón, pero yo conocimientos tecnológicos no soy muy adelantado como ustedes. ¿Qué es eso? Disculpe. Sí. Es Ujú. que estaba tratando la manera de llamarlos, pero creo que no, o sea, como que me bota, porque le doy solicitar unirse y no deja, creo. Bueno, pero la presentación esta está en el portal, ¿no? Han tratado de abrirla por otro medio. Ujú. La que vamos a ver ahorita. Ujú. Bueno, miren, en el peor de los casos, pues voy a dejar grabada la sesión y la subiría después, ¿sí? Y de todas maneras, lo que vamos a ver básicamente es la presentación, ¿sí? Ujú. O sea, yo me voy a quedar conectado aquí, no te... ¿Perdón? Exactamente, sí, esa es. Ujú.
Sí, podrían seguirla ahí, ¿verdad? Ujú. Es más, podrían incluso hasta tener solo escucharlo, ¿verdad? Porque, pues, bueno, lo voy a estar aquí hablando, ¿verdad? Y haciendo algunos comentarios, ¿sí? Ujú. Dale. Ok, ahí voy a tener la llamada abierta, ¿ok? Ujú. Bueno, ok, bueno, entonces empecemos, por favor. Vamos a tener que a pedirles favor también. Bueno, aquí tengo sus nombres, ¿no? Que manden después aquí lo de la asistencia. Pero aunque voy a anotar aquí a las compañeras que están en la llamada también como asistencia. Ujú. Bueno, entonces vean, pues, hablando ya de la presentación. Sistemas políticos económicos. Cuando vimos en clase lo de los sistemas económicos, aquello del marxismo, el neoliberalismo, el institucionalismo, el keynesianismo, ¿ok? El socialismo. Básicamente esos cinco y agregamos el mercantilismo. Pues esos eran sistemas económicos políticos. Lo que vamos a ver el día de hoy es básicamente el capitalismo, que es una línea del neoliberalismo, un poco más de enfoque, pero ahora con el socialismo, y una forma que le llaman economía mixta y economía social, que esto es algo importante para lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Bueno, entonces nuevamente, ¿qué es un sistema político económico? Políticas y programas organizados por el Estado para regular e impulsar el crecimiento de un territorio. Recordemos que economía política es economía y política juntas, donde el ambiente político o las propias políticas del Estado, cómo influyen en la parte económica, ¿sí? Entonces, en un sistema político económico, el Estado juega algún papel, mayor o menor dependiendo del sistema. Hoy en día es muy raro ver un país donde el gobierno no tenga alta intervención en la economía. De hecho, en casi todos los países así es. Muy raro ver un país neoliberalista, por ejemplo. Ya casi eso ya casi no existe. Incluso Europa es muy raro ver eso, ¿sí? Donde todavía se mira un poco algunas corrientes algo neoliberalistas, les digo algo porque realmente no hay un país neoliberalista como tal, bueno, es en países de la antigua Unión Soviética. Fíjense qué contradictorio eso, ¿no? Los países que antes eran sumamente marxistas, después de que cayó el comunismo o el sistema de la Unión Soviética, algunos se han vuelto ahora bastante liberales. Algunos, digo, otros no, ¿verdad? Otros siguen siendo hasta cierto punto intervencionistas. Pero países como, por ejemplo, Lituania, Letonia, sí mantienen unos gobiernos con unas corrientes bastante neoliberales. Ahora, lo que es el resto de Europa, ellos no, ellos son países que incluso abogan por una especie como de socialismo democrático, el caso de España, ¿sí? Ahorita España ya no está una corriente tan socialdemócrata como antes, pero sí todavía lo está. Países como Francia, Alemania, ¿sí? Incluso Suiza, que son incluso los países que dominan las decisiones políticas de Europa Occidental, siguen una corriente más de ese tipo. En nuestro caso, en que es Latinoamérica, pues aquí hay muchas situaciones, ¿verdad? Más que todo dominan corrientes de tipo derecha, pero donde el Estado sí juega un papel importante, ¿sí? El Estado interviene. Y la única excepción de la regla a todo esto sería Cuba, ¿no?
que ahí sí es un país de una corriente izquierda, ¿verdad? Bueno, los objetivos del gobierno van orientados al crecimiento económico. Debe estar muy claro, ¿verdad?, de que el sistema político-económico juega un papel trascendental. Yo creo que eso ustedes, lo entienden bien y con los últimos acontecimientos que estamos viviendo, estamos muy claros de que el papel del pueblo en los últimos años se ha vuelto muy influyente en las decisiones que está pidiendo el gobierno. O sea, ya la gente ya no es como antes, como pasaba mucho tiempo en Guatemala, de que se daba una decisión, la gente estaba en contra, algunos protestaban, pero ahí quedaba todo. Ahora no, ahora la gente sí sale a las calles y hasta que al menos no tengan un diálogo, hace medidas de presión. Anteriormente les voy a decir, cuando teníamos los gobiernos militares en Guatemala, a veces este tipo de presiones se daban, pero el gobierno a veces hacía una actividad más de ataque a la población porque no existía tanto control de los derechos humanos como sí lo hay el día de hoy. Hoy los derechos humanos juegan un papel vital para evitar confrontaciones gobierno-pueblo, ¿sí? Entonces los gobiernos por lo mismo y por las presiones de países internacionales tratan de evitar ese tipo de confrontación. Pero claro está, ¿verdad?, de que se vuelve una lucha de poderes, ¿quién puede más? ¿Sí? ¿Y ustedes qué piensan que va a pasar? ¿Creen que el gobierno va a ceder o no? ¿Qué me pueden decir? ¿Creen que el gobierno va a ceder en el sentido de que va a dar marcha atrás a lo del seguro o hacer otro tipo de negociación? ¿Qué piensan? A ver. Nick, lo que pasa que esa cuestión del seguro desde hace años ya está en ley y está en la constitución política, creo yo, en el artículo, ya no me acuerdo qué, que ya está, pero no se había puesto tanto, no le habían puesto tanta importancia. Entonces, hasta ahora, pero yo considero que debería de ser que cada quien, si quiere, el que quiere pagar y el que no, no. Y ahorita la otra cuestión, a la pregunta que usted hace, es que yo lo veo un poco difícil porque digamos que cuando se hizo las manifestaciones la vez pasada, ¿se acuerda? Sí. Estaban los 48 cantones y estaba el alcalde indígena de Sololá y estaba todo ese grupo. Pero ahora el alcalde indígena ya está como que con él. ¿Por qué? Porque él es el gobernador. En fin, que él tenía intereses particulares porque él estaba manifestando, pero tenía sus propios intereses. Y lo logró porque ahorita ese alcalde indígena de Sololá, él es el gobernador de Sololá. Imagínense, entonces está aliado con él y no sé qué hueso también obtuvo, así vulgarmente le llaman, ¿verdad? ¿Qué hueso obtuvo el de los 48 cantones también? Entonces están como que aliados y ellos son los que levantan más al país cuando se empiezan las manifestaciones. Y ahorita no han salido todavía. Entonces, saber qué irá a pasar a menos de que la gente se organice, ¿verdad? Porque, como bien decía también Neto Brand, estaba viendo en su TikTok ahí, de que ahorita tener un vehículo no es por lujo, es una necesidad. Y hay algunos que tienen hasta 3, 2, imagínense, estar pagando es complicado. Sí, es un tema bastante profundo eso. Teníamos una opinión aquí de alguno de ustedes en la llamada. Sí, adelante. A ver, perdón. Sí, sí, es Clay.
Sí, Es uno de los que levantan mucho. es interesante cómo el gobierno a veces puede cambiar o puede buscar los grupos de interés e influenciar en ellos, como ustedes dicen, ¿verdad? Dándoles otro tipo de actividad para que ya no sean líderes confrontativos, ¿no? Sí, es interesante lo que están ustedes mencionando, bastante interesante. No sabía yo eso, pues, ¿verdad? Sí, definitivamente eso. Yo también pienso que no va a ser el gobierno de quitarlo, pero sí siento que se van a tener que sentar a negociar, al llegar a algún acuerdo intermedio, eso es lo que yo pienso, ¿sí? Porque ya por las experiencias de los últimos gobiernos ya se sabe que el pueblo cuando manifiesta realmente tiene poder e influencia sobre las decisiones, ¿sí? Si no, vayamos a lo que pasó con Otto Pérez, pues, ¿verdad? Todas las protestas en el Palacio, en la plaza, ¿verdad? Plaza de la Constitución, al final tuvieron efecto. Ujú. Sí, cabal. Sí, eso fue como el detonante para poner ese tipo de... Lo raro, aunque habría que ver por qué es que tomaron la decisión de un día para otro, ¿no? ¿Se recuerdan? Todo el levantamiento de la gente empezó ya desde el martes en la tarde, pero la decisión del seguro se tomó el lunes, o sea que la gente reaccionó bien rápido, ¿sí? Muy, muy rápido. Se organizaron rápidamente, ¿sí? Ujú. Y pues ya estamos viendo las consecuencias, ¿verdad? Bueno, entonces, como les digo, este es el tipo de situaciones que uno las puede analizar a nivel de economía política. Todos tendremos nuestra opinión, ¿verdad? Y la opinión de cada quien es muy respetable. Lo que sí es importante es entender y hacer un análisis a fondo para tener una visión más importante, no solamente de qué decisión se va a tomar al final, sino qué implica para el país todo esto. Ok, bueno, muchas gracias. Gracias por la participación, estuvo muy bien. Sí, bueno, regresando un poco a la presentación de aquí del portal. Tenemos los 4 sistemas políticos económicos: el capitalismo, socialismo, economía mixta y economía social y solidaria. Capitalismo. Ok, vean pues, ¿será que Guatemala vive un sistema capitalista? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estamos realmente en un sistema capitalista en Guatemala? ¿Qué me pueden decir? Hay un poco de duda y podemos ver el término, ¿verdad? Lo que significa. Ujú. ¿Será que vivimos un sistema capitalista? ¿Qué me pueden decir? A ver, ¿alguien quiere participar? Bueno, a ver si no pregunto aquí. Andrea, ¿qué piensas tú? ¿Tenemos en un sistema capitalista? Sí, Andrea, ¿escuchas? ¿Estás por ahí? Ujú. Creo que no está ahorita Andrea. Bueno, vamos a ver. Diana, ¿qué piensas tú? ¿Estamos en un sistema capitalista? Ujú. Pues supuestamente sí, por lo que dice en la presentación, Lick. Ujú. Vamos a ver qué dice el capitalismo.
Los individuos son capaces de poseer factores económicos para producir bienes y servicios. Eso estamos claros que sí. Eso es mucha gente que posee muchos bienes en Guatemala. ¿Ok? La oferta y la demanda son determinadas libremente por el mercado. Eso lo pongo yo un poquito en duda, ¿verdad? Pero bueno. Idealmente con poca o ninguna interferencia del Estado. Bueno, debemos estar claro que en Guatemala el Estado sí interviene en la economía, ¿verdad? No es tan influyente como en otros países, pero sí interviene en la economía. Creo que eso también, creo que todos debemos estar de acuerdo en eso, ¿sí? Ok. Ok, aquí dice que el capitalismo se centra en el interés propio, competencia, propiedad privada y limitado papel del control del gobierno en el mercado. Bueno, una de las grandes críticas del capitalismo es que si bien es cierto que le da la libertad al individuo, es que a veces se mira esto como una situación muy egoísta, ¿no? O sea, se preocupa solo por él, ¿sí? Y entonces se dan las situaciones de que ofrece trabajo, pero ofrece salarios muy malos, o trata mal a la gente, o simplemente se está preocupando de llenar riqueza, no se preocupa de mejorar la situación de su gente. ¿Ok? Eso es una de las situaciones del capitalismo y una de las principales críticas que se hace al capitalismo, ¿sí? Y también otra cosa del capitalismo es que la idea de que la competencia y la libre empresa conducen a la eficiencia. Bueno, yo les voy a decir qué es lo que yo pienso, ¿sí? Si ustedes me preguntan a mí, el capitalismo tiene grandes defectos, ¿sí? Pero mientras no salga algo mejor, ese es el sistema menos malo, diría yo, de los que tenemos, ¿sí? Hay unos mejores. Por ejemplo, yo sí soy abogante, o sea, apoyo lo que es la economía social del mercado, que eso no es socialismo, ¿eh? Sino que es una economía donde se permite la libre competencia, la libre empresa, pero también se mete la idea al empresario de que también dé algo a la sociedad, o sea, de que aporte, que ayude, que apoye actividades sociales, que apoye más a su trabajador. Ese tipo de situaciones es lo que yo, al menos es lo que yo más apoyo, si ustedes me preguntan a mí. Pero también es cierto lo siguiente, que la única forma en que nosotros vamos a tener mejores productos, mejores servicios es cuando se da la competencia entre empresas. Yo creo que eso sí es vital. Entonces, el Estado sí debe preocuparse de que existan competencia entre las empresas, que se den situaciones. Y ahí es donde salimos los demás beneficiados, con mejores productos, mejores precios a veces también, y mejores servicios. Bueno, ¿alguna opinión de esto? Me gustaría oírlas porque creo que no está aquí nuestro amigo. ¿Qué tan extenso Lick, tiene que disculpe. ser con lo de los temas? ¿Está presentando Los temas que atañen a la investigación o al trabajo o es que yo no veo la presentación? al trabajo. O sea, no hay un límite mínimo ni máximo, lo que corresponde. Sí, estoy poniendo la presentación, no sé si la están viendo. Ya nos está dando la idea de... No, Yo no la solo veo. lo veo a usted. Sí, de lo más, Disculpe. Bueno, si estamos aquí, no estamos presentando. Ajá. Ahora sí lo están viendo. Sí, Lick. Ahora sí, Lick. Disculpen, fue la onda ahí, pensé que estábamos compartiendo. Bueno, aquí está otra vez el capitalismo, pueden verlo ahí. Sistema político y económico donde los individuos son capaces de poseer factores económicos para producir bienes y servicios. ¿Ok? Entonces la pregunta era si vivíamos en un sistema capitalista en Guatemala. Cuando le pregunté a Diana me decía que sí por lo que decía la definición, ¿sí? Ahora, ¿creen ustedes que el capitalismo sí cumple las funciones que dice aquí, no? Ya me pueden decir.
a nivel Guatemala. El capitalismo bien llevado conduce a la eficiencia, innovación y crecimiento económico. ¿Qué me pueden decir al respecto? Ujú. A ver, ¿alguna idea? A Perdón, ver, Lick. alguna. Ya está Derian, que conteste Derian. Dale, Diana, no te corto la inspiración. Que el simple concepto suena muy bien, ¿verdad? Pero ya al verlo en realidad no se da para todos. O sea, supuestamente la idea de que la competencia y la libre empresa conducen a la eficiencia, la innovación y el crecimiento económico, no pienso que sea igual para todos. O sea, siempre se van a ver beneficiados los grandes, ¿verdad? Los grandes empresarios y dejan de lado siempre a los pequeños, por así decirlo. Ok, muy bien. Yo estoy muy de acuerdo con eso, salvo que exista una competencia masiva, ¿verdad? Entonces ahí sí se puede dar un beneficio ya más. Estoy de acuerdo con lo que dice Diana. ¿Alguna otra opinión, Derian? ¿Ibas a decir tú algo? Sí, perdón, Lick. Yo creo que sí estamos en un gobierno capitalista, un estado capitalista, pero está siendo mal implementado, porque, por ejemplo, sí tenemos producción, sí tenemos competencia, los intereses de las propiedades privadas, y creo que sí hay un control por parte del gobierno en el mercado. Entonces, creo que sí estamos en un sistema capitalista, pero siento que tal vez está mal implementado o no se le ha dado la base correcta, por así decirlo, para que se lleve a cabo de una buena manera o bien gestionado. Ok, de acuerdo. Bueno, les voy a contar. Por mucho tiempo Guatemala fue un sistema capitalista, pero proteccionista. Quiere decir eso. Quiere decir que las empresas locales estaban bien protegidas contra la competencia extranjera. Por un lado, porque habían impuestos de importación muy altos. Entonces, para un producto extranjero competir con acá, le salía demasiado caro porque el precio para el público le salía demasiado elevado. Entonces, las empresas hasta cierto punto estaban bien protegidas, ¿sí? Si se da algún tipo de competencia, era entre empresas locales. Desde que los aranceles de importación empezaron a reducirse, esto ha estado cambiando un tanto, ¿verdad? O sea, ya se da una mayor competencia, pero yo coincido con ustedes, ahí sí que estoy de acuerdo con todos ustedes, que normalmente el que sale beneficiado es el que está en una posición de poder o en una posición privilegiada. No es así cuando existe una competencia más entre empresas así, o como hay varias empresas competidoras, porque ahí sí, ya el pastel, digámoslo así, está muy repartido, ¿verdad? Y entonces ya no se da tanto el caso de que alguien salga beneficiado, sino que sí se da una competencia que sí nos beneficia a todos. ¿Ok? Entonces sí, estamos en un sistema capitalista en Guatemala, pero con deficiencias. Bueno, veamos ahora esto otro. Diferencia capitalismo y neoliberalismo. Bueno, mucha gente toma esto como sinónimos, ¿sí? Y hasta cierto punto son bastante similares, pero hay algunas diferencias aquí. Veamos qué es lo que dicen. ¿Están íntimamente relacionados? Sí, pero hay una diferencia principal. El neoliberalismo va más al extremo, ¿sí? En un sistema capitalista, por ejemplo, se busca la propiedad privada, pero el Estado interviene hasta cierto punto. Tiene cierta participación en el Estado en la economía, como es el caso de Guatemala, ¿verdad? Ahora en un sistema neoliberalista, ahí sí el Estado casi que no interviene para casi nada, ¿sí? Y por eso dice aquí, no quiere casi ninguna intervención del Estado en la economía. Y como les dije hace un momento, o sea, ya ver un Estado
o un país neoliberal hoy en día es muy extraño, ¿sí? Muy, muy extraño. De hecho, les digo, los únicos ejemplos que yo he visto son en Europa Oriental, las antiguas naciones comunistas, ¿sí? Algunas de ellas, ¿verdad? No todas, ¿verdad? Muchas que siguen siendo así capitalistas. Pero ¿por qué se fueron al otro extremo? Aquí viene la parte interesante. De ser países con un socialismo extremo o que llamamos nosotros comunismo, que no llega a ser comunismo realmente, pues precisamente por eso, porque venían de una situación extrema que lo que querían ellos eran liberarse, ¿sí? Ujú. Y se fueron al otro extremo, ¿sí? A la situación neoliberal. Ahí sí que las dos corrientes políticas más opuestas son el marxismo y el neoliberalismo. Ahí sí que estamos hablando de lo blanco y lo negro, ¿eh? No pueden ser más contrarias que esas, ¿sí? Incluso contradictorias hasta cierto punto, ¿sí? Ok, bueno, aquí en estas dos gráficas tienen ustedes algunas de las características del neoliberalismo y del capitalismo. Pero básicamente la diferencia es esa, ¿verdad? De que el neoliberalismo sí, la intervención del Estado es casi nula, ¿sí? Y el capitalismo hay cierta intervención del Estado. ¿Alguna duda con lo que hemos estado viendo? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Bueno, recuérdense que esto no viene para el sábado, ¿eh? Hasta cierto punto pienso que vamos a ver qué pasa el sábado con el examen, si vamos a poder llegar o no. Eso todavía está en duda, ¿verdad? Pero por el momento sí piensen ustedes que vamos a tener examen este sábado, ¿sí? Ujú. Algunas críticas al neoliberalismo. Ok, esto es importante y les voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, y lo voy a plantear de esta manera. Aquí en ciertas universidades de Guatemala, las filosofías económicas de algunas universidades están muy bien definidas. El caso de la Francisco Marroquín, por ejemplo. Ellos son neoliberalistas, así de fácil, ¿sí? Y abogan por una corriente económica política neoliberal. Ese es el pensamiento de la Marroquín, ¿sí? El pensamiento de la Rafael Andiar, ¿cuál es? Aquí nosotros somos más de doctrina social de la iglesia, economía neoliberal, ¿sí? No es economía neoliberal, perdón, economía social del mercado. Eso es lo de la Landier. Universidad de San Carlos. Ellos son una corriente más izquierda, ¿sí? Entonces ahí sí ellos sí abogan por el, perdón, las personas, los trabajadores tengan más poder. Abogan por un Estado intervencionista, pero que sea justo, ¿sí? ¿Ok? Bueno, y otras universidades que están tiradas a corrientes derecha, pero no tan extrema, ¿no? Sino intermedia. Bueno, hablando de las críticas al neoliberalismo, vean lo que dice aquí, desigualdad económica. El problema con el neoliberalismo, y yo coincido en esto, es que cuando se practica al extremis, ¿verdad? O sea, que el Estado no interviene en nada, pues los poderosos se vuelven muy poderosos, los que tienen una posición dominante se vuelven muy dominantes, y el que está en medio o en nivel bajo, pues pierde y permite entonces que exista una mayor desigualdad económica. Y aquí, como lo dice, tanto dentro de los países como entre los países. Entonces, aunque la regulación de la economía puede beneficiar a sectores más ricos, a veces se necesita inversión estatal para ayudar a la gente necesitada, que simplemente por funcionar el ambiente económico neoliberal, muchas veces esos problemas no se resuelven, ¿sí? Decadencia de los servicios sociales.
Entonces, privatización de áreas como la salud, la educación y la seguridad social dejan de garantizar los servicios esenciales. Hoy en día ya hay mucha crítica contra esto de la privatización. De hecho, en muchos países, los áreas de salud y educación no son privadas. Yo al menos no conozco de uno solo, de un solo país del mundo que tenga todo esto privatizado. Puede que haya alguna excepción, ¿sí? Pero en realidad no. Los gobiernos siempre van a controlar esto, ¿sí? Porque hay que garantizar la salud para todos, ¿sí? Hay que garantizar la educación para todos. Y según la constitución de nuestro país, el Estado tiene que albergar por la salud y la educación del país. O sea que es una obligación del Estado proveer eso, ¿sí? Ujú. Otra situación propia del neoliberalismo, deterioro ambiental. Como se permite que las empresas trabajen libremente, pues eso también hace que muchas actividades económicas contribuyan al deterioro del ambiente. Y al no haber ninguna regulación, porque en un sistema neoliberal no tendría por qué haber regulación de este tipo, puede dar problemas en el medio ambiente. ¿Ok? Entonces, ¿qué problemas se dan? Deforestación, contaminación, cambio climático. ¿Que lo estamos viviendo? Yo creo que sí, ¿verdad? No sé si ustedes están de acuerdo con estas críticas, estas primeras tres. ¿Qué piensan de ello? ¿Estarán de acuerdo con eso o no? Ok, esa es una muy buena pregunta. Lo que ocurre ahí no es tanto eso, porque recuérdense que nosotros no vivimos un país neoliberal. Estamos en un país capitalista con intervención estatal. Ahí más que todo lo que se cree es que se ha hablado de que esto ha sido una mano criminal, tanto esta vez como el año pasado. Eso es lo que se dice. Eh, yo no yo pienso que en ese caso no, porque otra vez nosotros no vivimos un país neoliberal, pero no tenemos tampoco, o sea, regulaciones para el medio ambiente sí hay en Guatemala, aunque mucha gente piensa que no existen, sí las hay. El problema es que no hay un organismo ni hay una manera de controlar esto de una forma eficiente, ¿sí? No sé si con eso contesté tu pregunta. Ujú. Bueno, ¿piensan que estas tres situaciones se dan en nuestro país? No. Consta que no somos neoliberales, ¿verdad? Pero ¿será que tenemos desigualdad económica? Yo creo que no tendríamos por qué cuestionar eso. Eso es muy claro, ¿sí? ¿Será que los servicios sociales en Guatemala son buenos? Pues yo creo que también debemos estar claro que no son buenos, ¿verdad? Hay muchas deficiencias, ¿sí? Deterioro ambiental, claro que tenemos deterioro ambiental en Guatemala. Eso es evidente, ¿sí? Ujú. Veamos los últimos tres críticas al neoliberalismo. Inestabilidad económica. Aquí dice que la liberalización financiera promueve la especulación y aumenta el riesgo en los mercados financieros. Como el Estado no interviene, a veces se pueden dar situaciones en las bolsas de valores, que esto no lo vivimos nosotros porque no tenemos una bolsa de valores como tal donde la gente invierta. Pueden dar grandes subidas o bajadas como sí se ha dado en Estados Unidos. Entonces aquí dice que puede generar graves crisis económicos como la crisis del año 2008. ¿Ok? Todas ustedes estaban muy pequeñas en ese entonces, ¿verdad? Y mi compañero Derian también lo mismo, estaban pequeños todos ustedes, pero sí fue una crisis fuerte esa. Ujú. Y quebraron muchas empresas de bienes raíces, ¿sí? Y los mercados se vieron bien afectados.
Guatemala tuvo, el año siguiente para Guatemala fue muy duro, el 2009 fue un año de muy poco crecimiento económico, ¿sí? Sí vivimos nosotros una situación complicada. Impacto en la soberanía. Al liberalizar el comercio y la inversión extranjera, ¿ok? Dice que debilita la capacidad de los gobiernos para proteger los intereses nacionales. Nuevamente, esto, nosotros estamos muy influenciados por lo que pasa en el exterior, ¿verdad? O sea, como decía el dicho, si Estados Unidos le da una gripe o una pulmonía, a nosotros nos da un catarro, ¿verdad? Sí, la influencia del país de Estados Unidos definitivamente tiene una influencia fuerte sobre nosotros, ¿sí? Y muchas veces esto hace de que sean gobiernos externos los que controlen la situación del comercio de Guatemala. Y lamentablemente así es, ¿sí? Ok, y creo, y este número 6, que quizás sea el caso más, la crítica más fuerte a al neoliberalismo, es este último, la prioridad de la riqueza. ¿Ok? Que aquí la idea es que el rico pues, busque mayores beneficios económicos, pero no necesariamente darle más al país o a la sociedad, ¿sí? Entonces ya no se habla de un desarrollo sostenible. Ok, bueno. Así que ahora en neoliberalismo nos pasamos a algo muy contrario, que es el socialismo. ¿Qué es el socialismo? Esto ya lo habíamos hablado también. Sistema político, económico y ideología cuya característica es la propiedad social de los medios de producción. Bueno, de un grupo donde cada persona tiene la propiedad privada de los bienes, nos pasamos al otro extremo, donde los bienes económicos son propiedades sociales, ¿sí? Vean lo que dice aquí también, dice que se confunde con el comunismo, pero esto no es comunismo, ¿sí? Es la primera fase de la sociedad comunista que hablaba Karl Marx. Y muchos países se han quedado en eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando se mira la desigualdad económica y todas las críticas al neoliberalismo, viene esta otra corriente con la idea supuestamente de corregir todos esos males, ¿sí? Y supuestamente las injusticias del capitalismo como la distribución desigual de la riqueza, feroz competitividad en el mercado, incapacidad de autorrealización y desarrollo, ¿ok? Algo moralmente superior. Pero así como hay críticas al neoliberalismo y capitalismo, pues también las hay al socialismo. Veamos qué dice aquí. La planificación centralizada. Y aquí es donde viene para mí una crítica para mí muy importante contra el socialismo. Realmente el gobierno debería estar tomando la decisión de todo un país de cómo debe ir la economía, ¿no? ¿Es correcto eso? ¿Qué piensan ustedes? Está bien que alguien más decida pues, sobre nosotros cómo se deben distribuir los bienes, ¿no? ¿Estarían ustedes de acuerdo con eso? Es que ese es el punto aquí, ¿verdad? Como que ellos saben más que uno, ¿verdad? Perdón, no sé si voy a estar equivocado o qué, Ajá. pero bueno, por lo que se ve, eso es lo que es el presidente, por así decirlo, o las entidades, o no sé, que son las que distribuyen al final el dinero. Pero como hemos estado hablando y hemos estado notando, siento que al final, cuando se llega a ese punto, cada persona busca su propio beneficio, entonces, no sé, hay mucha situación como que analizar en ese aspecto, porque yo le podría decir que obviamente no me gustaría a mí que alguien más haga con los recursos
algo que va a ser beneficioso para él, pero esa misma persona va a pensar lo mismo de que si yo llego al poder y así cada uno va a pensar lo mismo de la otra persona. Entonces, Sí, complicado. sí, es que miren, pues, o sea, esta es una de las críticas o de los puntos a veces que se somete a más discusión. Es, por un lado, el neoliberalismo y capitalismo critica que se dé tanta libertad y que se dé extremismos y que a los dueños se les permita hacer casi de todo, ¿verdad? Y pasar encima de otras personas. Se critica eso, de acuerdo, pero también está este otro extremo, que alguien más toma la decisión por uno. Pues los dos son malos, ¿no? Ustedes me preguntan a mí, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que debe ocurrir? Pues, o sea, miren, pues aquí muchas veces no es tanto la corriente económica en sí, sino el sentimiento de la gente. ¿Qué es lo que la gente le interesa? ¿Qué es lo que la gente debería hacer? Se debe dar libertad, sí, pero también debe sentir un sentido humano de la gente. Eso es lo que yo pienso, ¿sí? Y lo que deberíamos de promover realmente en un país es que se dé una idea solidaria con la gente. Pero eso no es una cuestión económica, me explico. Eso es una cuestión moral, es una cuestión de instrucción que se da en el hogar, que se instruye, y que de alguna manera se fomenta con actividades que haga el ser humano por ayudar realmente a la otra persona. Es que ahí es donde podría cambiar todo, ¿sí? Pero mientras cada quien vele solamente por sus intereses, pues esta situación no va a cambiar, ¿verdad? Sí. Ujú. Ok, bueno, entonces esta es una de las principales críticas al socialismo. La otra, la empresa pública, que aquí en los países socialistas, comunistas, los gobiernos se vuelven muy grandes, ¿sí? Entonces, para mantener un gobierno de eso, se necesita mucha contribución económica. Entonces, los estados se vuelven muy grandes y mantenerlos cuesta demasiado dinero. ¿Y dónde se obtiene ese dinero? ¿Sí? A través de impuestos. Prosperidad reducida. Cuando no se le permite a la iniciativa privada trabajar de una forma adecuada y es una entidad centralizada, pues no hay muchas ideas, pues, y todo depende de lo que piensen algunas personas de arriba. Entonces, esto pasa muchas veces en redes sociales. Efectos sociales y políticos, sí. Mucha centralización del poder, no hay libertades, ¿ok? Y denuncias de corrupción en el liderazgo. Bueno, una de las cosas que a mí menos me gustan de un Estado grande es esto, corrupción. Mientras más poder le demos a un gobierno, más caemos en esto, ¿sí? Y Guatemala es un país que lamentablemente la corrupción es algo que lo miramos todo el tiempo, ¿sí? Y si vamos a hacer un gobierno muy grande, esto va a ser todavía más extremo, ¿sí? Esa es una de las situaciones. Ok, ahora vamos con la otra. Vamos a volver a poner esto. ¿Sí siguen viendo la presentación PowerPoint? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces viene ahora como una mezcla de ambas, que es la economía mixta, ¿sí? Sistema político económico que combina el sector privado y el público, ¿ok? Asigna los recursos, pero el Estado regula su funcionamiento. Entonces, en otras palabras, es un sistema que permite la libertad, la iniciativa privada hacer, pero cuando se mira que alguien está ganando mucho o que alguien está tomando ventaja sobre otro, viene el Estado y lo regula un poco para que supuestamente sea más justo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con estas economías mixtas? El Estado interviene para corregir y regular el sector privado, ¿sí? El Estado puede realizar gasto público para impulsar la actividad económica, ¿ok? Hay problemas en cierta área, bueno, el Estado viene e interviene, ¿sí?
el Estado puede controlar las tasas de interés. En este caso, de hecho, esto es algo que se da en Guatemala. El Estado controla la tasa de interés, sí, a través del Banco de Guatemala. El Banco de Guatemala tiene herramientas muy poderosas para influir en la economía, ¿sí? El Estado puede proteger a los sectores más necesitados y el Estado puede regular la propiedad privada y la pública, ¿sí? Ahora, ¿qué tan bueno es una economía mixta? Esto suena muy bonito, pero el problema es cuánto poder le damos a cada uno. Esa es una pregunta muy difícil de contestar, ¿sí? Ujú. Bueno, regresando a esto, ¿cuáles son las ventajas? Hay una mayor variedad de elección para los consumidores, mayor innovación, disminución de las ventajas de la economía del mercado. Sí, porque aquí pues ya la idea es repartir más, ¿verdad? Pero de las desventajas, el sector privado puede temer la intervención del gobierno. A veces ciertas iniciativas privadas se ven, ¿cómo les diría yo? Se ven que ya no se hacen pensando que el gobierno va a intervenir, ¿sí? En estos países donde hay mucha economía mixta, los impuestos son altos. Y fíjense que esto es una gran realidad. ¿Dónde hay economías mixtas? Bueno, yo creo que el mejor ejemplo son los países escandinavos. Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia. ¿Ok? En todos estos países donde el gobierno tiene un papel primordial en la economía, ¿sí? Por lo mismo de que ellos intervienen mucho, piden muchos impuestos para mantener ese gran estado de gobierno, pero tienen éxito en la economía. ¿Pero por qué tienen éxito? Porque las personas sí intervienen en el país, o sea, la corrupción es mínima. Entonces, se pagan muy altos impuestos, sí, bastante altos, pero el gobierno regresa a eso con buena infraestructura, regresa a eso con buen nivel educativo, regresa a eso con un buen nivel de salud, regresa a eso con respeto y la corrupción es mínima, o sea, las instituciones de justicia en estos países son fuertes, ¿sí? No como en Guatemala, que esto es bien débil en nuestro país. La justicia en Guatemala es una de las áreas más débiles que tenemos, ¿sí? Ujú. Y entonces funciona, ¿sí? Claro está. En Guatemala podemos poner mayor carga tributaria y todo lo que se hace es empobrece el país porque la corrupción no se va a arreglar con eso, ¿sí? Entonces miren pues cómo cambia la visión de un lado a otro, pues, o sea, si alguien se fuera a vivir a un país de estos, yo creo que al poco tiempo estaríamos poco asustados nosotros con las grandes diferencias que encontraríamos, pues, o sea, sí está en nuestra visión que estos países viven mejor que nosotros, que están más educados, que ya no hay tanta pobreza, pero nos costaría mucho ambientarnos para los niveles tan altos de impuestos que tienen, la forma de pensar de todas estas personas, y creo que nos sorprendería mucho ver el bienestar que viven muchos de ellos, ¿sí? O sea, creo que sería muy impactante para nosotros ver eso, ¿sí? Porque es una situación bien diferente a la de nosotros, ¿sí? Ujú. Ok, entonces la economía mixta. Y ahora viene esta última, que es algo similar a lo que muchos de ustedes están. Y quizás en el fondo es la que a ustedes tal vez más les va a parecer. La economía social y solidaria en Guatemala. ¿Qué es esto? Conjunto de iniciativas que promueven la cooperación, la solidaridad y la sostenibilidad, ¿sí? Se basa en trabajo colaborativo y propiedad colectiva de los bienes.
¿Ok? Entonces aquí sí se da una especie de hermandad, ¿ok? Entre gobierno e iniciativa privada y buscan ambos objetivos comunes. Eso es como la situación ideal, ¿sí? ¿Y qué se trata esta economía social y solidaria? Que por siglas es ESS. Prioriza cooperación, solidaridad y sostenibilidad sobre el lucro individual. Fíjense esto, por favor. Aquí entonces el interés mío, yo lo dejo a un lado, preocupándome más por el interés colectivo, que es lo que le conviene a la mayoría de gente, más que sobre el mío. Eso es interesante. Promover la democracia para la toma de decisiones. Todos intervienen, todos tienen poder de decisión, las opiniones de todos se respetan. Al final se tiene que tomar una decisión, pero la decisión otra vez es en beneficio de la gran mayoría. Distribuye equitativamente los beneficios entre sus integrantes. ¿Ok? Sí. O sea, aquí no es que alguien tenga más que otro, sino todo se distribuye en forma equitativa. Se compromete socialmente con la comunidad. Esa es otra cosa, se preocupan por la comunidad. Busca generar relaciones de solidaridad y confianza. Sí, para que todo esto trabaje de una forma adecuada, tiene que haber un ambiente de economía y confianza. Dice también aquí que fortalece procesos de integración productiva, consumo, distribución y ahorro y préstamo. ¿Ok? Bueno, fortalece procesos de integración productiva, consumo, distribución y ahorro y préstamo. Bueno, ahora pregunto. Vamos a ver aquí. Tal vez aquí le va a pedir favor ayuda un poquito a Marister, que quizás está viviendo, tiene alguna experiencia con esto, por lo que nos ha contado. Ahí en el municipio, en tu municipio, ¿has visto alguna actividad de estas? Y que tú digas, bueno, este grupo de gente sí trabaja en forma bien, trabaja en forma de la comunidad, que tal vez tú nos puedas comentar, María Esther. A ver. Ah, ya, Lick. Pues, Lick, acá se da de todo. Ujú, Acá hay muchos grupos organizados que trabajan por el bienestar de la comunidad, como por ejemplo, ¿verdad? Hay un grupo de jóvenes que se están organizados para ir a limpiar el lago, porque fondos municipal hay, pero como usted dice, todos se lo llevan, entonces se organizan para ver de qué manera ir limpiando, quitando todo el paste del lago, porque ujú, como nosotros consumimos no tenemos fuentes naturales, sino que nosotros consumimos del lago a puro clorogas. Entonces, esos grupos se organizan para limpiar y otros se organizan para visitar ancianos y eso porque organizaciones hay muchas, pero casi no cumplen con con lo que ellos dicen, con lo que ellos tienen en su visión y misión, no lo cumplen. Pero sí hay grupos de acá. Interesante. ¿Algún grupo que, bueno, ya nos Eh, dijiste el que limpia el lago, ¿verdad? Sí. Ujú. ajá, y otros que también visitan a ancianitos y, Ok. y otros jóvenes que les llaman pata de chucho, se llama el grupo, que ellos, ajá, ellos se organizan, digamos que en caso si alguien quiere subir al volcán y necesita el apoyo, entonces ellos se organizan para llevar a ese grupo al volcán también. Ah, interesante. Ujú. ¿A cuál de los tres volcanes? Al Tolimán y al Alto. Atitlán, a esos dos que están casi juntos. Sí, Entonces pues. depende de los turistas de a dónde quieren ir, entonces ellos se organizan. Y aparte que hay otro grupo que se organiza a cada cierto tiempo
para ir a limpiar, a recoger la basura, también la basura que está a los alrededores. Y también los comerciantes que están organizados para hacer cierta cuestión de mejora en el mercado. Y el grupo de comerciantes que se está por el lago también, que se encarga de la limpieza, porque también el alcalde no brinda mayor apoyo ahí. Ujú. Y eso es. Ujú. Sí, hombre, y sí es bien preocupante eso, ¿verdad? Porque nuestro lago es muy bello, pero yo creo que estamos perdiendo la guerra para el mantenimiento Sí, del lago. el Sí, mantenimiento del lago, sí, Lick. Estamos mal. ¿cuánto tiempo más irá a durar limpio ese lago? Eso es súper. Se le da como 20 años más, Lick, o menos, porque se está llenando la población acá en la cuenca del lago y están sacando demasiada agua, entonces ahorita está bajando bastante. Bastante. Entonces ya estamos a punto de que desaparezca el lago y la cuestión es que no tenemos fuentes naturales acá para lo del agua. Entonces no nos queda más que consumir lo del lago, pero sí a puro clorogas. Increíble, Ujú. increíble. Bien preocupante esa situación. Bueno, ok. Gracias, Eymar. ¿Alguien más que quisiera comentarnos una experiencia que tengan con donde ustedes viven, alguna comunidad que se dedique a actividades comunales o actividades en beneficio de la sociedad? ¿Pudiera comentarnos algo de esto? A ver, alguien de ustedes. Ujú. Que nos indiquen, por favor. Ujú. Oh, un poco callados. Ok, bueno. Entonces, aquí tenemos esta situación, pues, ¿verdad? Guatemala hace algunos años firmó estos programas sociales y solidarios, ¿verdad? Que adecua las políticas sociales, las preferencias y necesidades de los ciudadanos, acomoda la diversidad territorial, mantener unidas a las comunidades y fortalecer los procesos de integración social y productiva. Lamentablemente, y vuelvo a insistir, nosotros en Guatemala podemos tener un sentido solidario por las personas, yo pienso que sí, pero siempre pensamos primero en nuestros propios intereses, ¿sí? Y cuando hay conflicto, la decisión es por los intereses propios, ¿verdad? Y es que ahí está el problema, ¿sí? Para realmente pensar en un sentido comunitario, si el sentido comunitario no es necesariamente de interés personal, yo lo tengo que sublegar al sentido comunitario. Esa es la parte que mucha gente no quiere hacer, ¿sí? Primero pienso en mi beneficio, ¿sí? Si el beneficio mío y el de la comunidad están alineados, qué bueno sería, pero a veces están en contra. Pero de todas maneras yo me voy por mi beneficio propio, ¿sí? Y ahí, como les digo, están las situaciones, ¿no? Ok, los consejos de desarrollo, los COCODES, por ejemplo, pues son situaciones que supuestamente abogan por los bienes comunitarios de ese sector, ¿sí? Y pues entidades también están cooperativas, asociaciones, fundaciones, empresas sociales, grupos de autoayuda. Y nuestro país está integrado a esa red iberoamericana de fomento de la economía social y solidaria. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos la presentación. Terminando un poco temprano. Bueno, entonces, Le hice una pregunta. sí, Como adelante. decía que Bien. esa presentación no la tomáramos en cuenta para la evaluación para el Sí, parcial del. sí, esta no viene para el parcial. Ajá, no viene para el parcial. Entonces, ¿qué tomamos en cuenta para el parcial? Las presentaciones anteriores, solo las presentaciones anteriores.
Sí, y como les decía, alguna situación donde tengan que hacer un análisis de economía política, algún problema común que sepamos todos, ¿verdad? Yo les pondría pues alguna situación ahí y que ustedes lo desarrollen. De hecho, para mí eso va a ser lo más importante en el examen. Que hagan ustedes un análisis de economía política como se vio con lo de la caravana del zorro, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la situación? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los actores o las personas que intervienen? ¿Y qué efecto tienen? ¿No? Pero es importante que pensemos un poquito más allá del problema evidente y nos veamos un poco más como qué otras implicaciones tiene. Eso es a lo que yo voy. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo bien claro con lo que está pasando ahorita en Guatemala, ¿verdad? O sea, esto de lo del seguro y lo que implica lo que está haciendo la gente para evitar que se cobre el seguro. Es como cuando se protestó contra la gente del organismo judicial, ¿verdad? Que queríamos que sacaran a, a Consuelo Porras y a estas otras personas. ¿Cuánto tiempo duró eso y qué implicaciones tuvo para el país? O sea, y lo más terrible de todo eso es que no se logró el objetivo, ¿verdad? Sí, pero sí se dañó la economía. Ujú. Sí, algo así sería, Diana. Ujú. Y las presentaciones, pues, en esencia, yo no les voy a estar haciendo preguntas muy rebuscadas, ¿sí? No, es conceptos generales, lo que más hemos estado platicando, ¿sí? Pero, por ejemplo, saber qué es el marxismo, por ejemplo, saber qué es bueno, hablo del neoliberalismo porque ya se había visto anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, aquel cuadro donde se miraba para cada corriente, sector público, sector privado, propiedad privada, y entender eso. O sea, no contestar, no hay necesidad de poner respuestas literales, pero por lo menos la idea general que esté bien estructurada. No sé si con eso contesté tu pregunta. Diana. Ujú. Gracias, licenciado. Sí, básicamente sería desarrollar, ¿verdad? Sí, desarrollar y algunas preguntas ahí, ¿verdad? Tal vez habrá alguna que otra pregunta de selección múltiple también. Sí. Lo que sí es que antes de pensar en cualquier examen, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar en estos días. Ya la experiencia de otros años es que los fines de semana todo el mundo se toma su descanso, ¿no? Y y empiezan a retomar actividades a partir del lunes, pero a ver qué va a pasar ahorita, pues no sé, ¿verdad? Y acordémonos que eh, si va a haber algún bloqueo, es seguro que la carretera esta para Escuintla es blanco de eso. Ujú. Eso sí yo lo doy por sentado. Y más con todos los problemas que hay ahorita con la carretera, yo creo que alguna intervención va a haber ahí si es que trabaja fin de semana. Entonces tenemos que estar atentos, vamos a estar viendo qué pasa en estos días, ¿no? Ujú, ujú. Ok. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra idea? ¿Alguno de ustedes? Ujú. ¿No? ¿Vamos todos bien? Bueno, entonces si quieren, bueno, vamos a terminar un poco más temprano hoy. Les deseo a todos una muy feliz noche. Por favor, estemos atentos a todo lo que va a pasar. No sé, imagino que ustedes están trabajando de casa, algunos, debido a esto. ¿Qué ha pasado? ¿Los mandaron a casa o han tenido que movilizarse a sus lugares de trabajo? ¿Mm? ¿Mm? A ver, ¿nos pudieran platicar? Voy a dar un ejemplo. La Universidad del Valle está bloqueada cabal enfrente en Santa Lucía, entonces mi hija no pudo ir a estudiar hoy. Es un ejemplo que vi que hoy no había tantos bloqueos por acá en el área, pero esa carretera sí estaba bloqueada hoy y vi que iba un montón de microbuses en la mañana que iban para
para hacer manifestaciones enfrente del Palacio Nacional y venían del puerto, pero era un montón de microbuses. Sí. Es que están llamando a un paro nacional. Esa es otra actividad. Y hay incluso hasta alguna información ahí para que uno se una al paro nacional. Ujú. Sí, bueno. A ver qué termina pasando, ¿verdad? Ujú. Ok, bueno. Si no hay nada más, pues les deseo a todo el mundo una muy feliz noche. Quienes no pudieron ingresar por el problema con Teams, pues vamos a dejar esta sesión grabada. Ujú. Y pues ya sea que la estaría enviando más, bueno, tal vez hoy no, pero el día de mañana. Pero acuérdense que esta presentación no viene, ¿verdad? Y les voy a escribir para darles un poco más de detalle de lo del examen ahí en el grupo WhatsApp, pero vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Bueno, entonces, muy feliz noche a todos, que estén bien, que descansen, ahí se recuerdan de lo de la basura, los que no la han entregado todavía, pues todavía hoy es el último día, ¿no? Ujú. Bueno, buenas Gracias. noches, Feliz que noche. estén bien, muy feliz noche a todos. Ujú.